Convenio TV, programa declarado de interés general por la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe y el Consejo Municipal de Rosario. Hemos nacido para ser república. Fray Justo Santamaría de Oro. Ay, patria mía, cuánto te sufrimos, cuánto te amamos, cuánto nos has dado y cuánto mal por momentos te hemos hecho, ¿no? Estamos en los bicentenarios, en 1810, por lo tanto, en el 2010 fue nuestro primer bicentenario de nacimiento. Y ahora estamos en los albores del bicentenario de la independencia. Y luego tendremos que estar hablando, algunos años, no sé si estaremos aquí, del bicentenario de nuestra Constitución. Un placer enorme, un privilegio que hoy dos queridos amigos y realmente magníficos cada uno en lo suyo, nos visiten para hablar de esto. Está aquí a mi lado la doctora Lisi Rodenas, gracias Lisi. Profesora. Profesora, bueno, muy bien. No confundir con mi hermana menor. Claro. Perfecto. ¿Y el doctor? Iván. Sí, José pero usted María. sí es doctor. Sí. Sí. Bueno, porque ahora ya he dudado. El doctor. Y profesor también. Claro. Sí. Cuyen constitucionalistas sí los hay, ¿no? Sí. A los que de cabecera decimos los periodistas cuando tenemos duda. Sí. Bueno, Lisi, ¿cómo nos metemos en esto? Y bueno, narrando un poco de lo que fue el contexto histórico, el escenario complicado donde se declara la independencia del 9 de julio de 1816. Habían transcurrido 6 años de la Revolución de Mayo, el primer grito de libertad. Todos sabemos que sucedió la invasión napoleónica a la península ibérica, es la cuña que utilizan los hombres de Mayo para constituir el primer gobierno patrio. Y esos 6 años que van del 10 al 16 son años de muchas tensiones. Están atravesadas por intereses contrapuestos, porque que también hay que ser muy cuidadosa en el juicio que uno elabora sobre aquellos hombres. El momento no era el ideal. Nuestros hombres tomaban un poco de los franceses, un poco de los ingleses, miraban lo que estaba ocurriendo en el norte de América con las colonias británicas recién independizadas. Y bueno, elegían caminos, se equivocaron y también eran hombres, ¿no? Con sus grandezas y con sus miserias. Cuando llega el 9 de julio de 1816, el panorama era mucho más complicado todavía, porque había caído Napoleón, porque Fernando VII había vuelto al trono y había derogado la Constitución liberal de 1812, por lo tanto en Europa se produce lo que se llama una reacción conservadora, o sea, las monarquías absolutas que habían sido volteadas por la Revolución Francesa, vuelven a ponerse de moda. Entonces, Fernando VII amenazaba con subir las tropas a los barcos y reconquistar sus colonias. ¿Qué pasaba en el Río de la Plata? En el Río de la Plata había muchas tendencias. Artigas decía que en cada español americano había un criollo tratando de salir. Y había también muchos patriotas disfrazados de otra cosa con las peores intenciones. Entonces, la historia un poco no hay que simplificarla, las cosas no eran blancas o negras, porque la independencia se declara en Buenos Aires, ¿no? Se declara sin lo que era el protectorado de los pueblos libres, o sea, sin los diputados de la banda oriental, de Santa Fe, de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, excepto Córdoba. Había una guerra civil en ciernes. Era muy complicado. ¿De dónde estaba la verdad? Y la verdad estaba un poco, usted sabe, doctor, de los dos lados, ¿no? Hay que comprender a aquellos hombres. Pero se declara la independencia. Es San Martín, Belgrano y Güemes son los grandes motores que empujan
a las Provincias Unidas de América del Sur a declarar la independencia. Ahí hay algo interesante, si querés, Marquitos, leerlo, que dice San Martín, porque en definitiva estaba apurado, que era gobernador de Mendoza por ese momento, Exactamente, porque y estaba preparando su campaña, pero su no la campaña podía hacer en nombre de qué o de quién. Exactamente. ¿Y qué decía? Esta es la carta de José de San Martín al diputado Porcullo Godoy Cruz. ¿Hasta cuándo esperamos declarar nuestra independencia? ¿No le parece a usted una cosa bien ridícula acuñar moneda, tener el pabellón y cucarda nacional y por último hacer la guerra al soberano de quien en el día se cree dependemos? ¿Qué nos falta más para qué decirlo? Por otra parte, ¿qué relaciones podremos emprender cuando estamos a pupilo? Ánimo que para los hombres de coraje se han hecho las empresas. Uno de los integrantes de este 1816, Tucumán, con el que Marcos abría este programa, el fray Justo Santa María de Oro, dijo que hemos nacido para ser república. No hay república sin leyes, sin constitución. ¿Cómo eran esos primeros momentos, doctor? Yo creo que la profesora hizo una síntesis perfecta de lo que era el contexto en ese momento internacional. Vale decir que para analizar el 9 de julio tenemos que tomar en cuenta el contexto anterior, que es lo que provoca en definitiva esto, el mismo acto del 9 de julio y lo que pasó después. 3 etapas, digamos. Yo poco tengo que agregar a lo que dijo la profesora, porque efectivamente fue así. Habían vuelto los monarcas absolutos en Europa, se habían recuperado el Congreso de Viena del año 1815, y bueno, y Fernando venía con todo, había estado preso, no se olvide que Fernando estaba preso cuando viene la Revolución de Mayo, y el argumento fue ese: si el rey no está, nosotros revertimos la soberanía y nos hacemos cargo. También fue acertado en lo que dice, había tensiones muy grandes entre las provincias y Buenos Aires, básicamente, ¿no? Aparte de las tensiones ideológicas en sí, que había un grupo más jacobino, digamos, y un grupo más conservador, pero el problema era el puerto de Buenos Aires, es decir, eso era tremendo. Y en ese concierto, el líder del federalismo fue Artigas, José Gervasio Artigas. José Gervasio Artigas, a quien apoyan sobre todo las provincias del litoral, es decir, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, que era parte de Corrientes. Bueno, ese episodio provoca que cuando se convoca a la convención, al Congreso Constituyente, al Congreso de Tucumán, que es lo que vamos a festejar de acá unos días, se convoca para hacer una constitución monárquica y unitaria. Esa fue la convocatoria. Claro. Y bueno, también la independencia y otras Era cosas. lógico el levantamiento de los pueblos. Era libres. lógico. Bueno, estoy pensando en eso, era lógico que no hayan ido. El año anterior los pueblos libres se reunieron en Arroyo de la China, El 29 que es de julio. Paysandú, en Uruguay, y ahí hicieron una declaración muy importante. Digamos, estamos hablando de los pueblos más Córdoba, los pueblos del litoral más Córdoba. No se conservan las actas. No si se es que las conservan hubo. las actas, sí. Si es que las hubo, no Sí, se conservan. no se conservan. Y hablando efectivamente. de actas, la de la Declaración de la Independencia, el otro día la profesora Ternavasio, también Sí. Marcela, nos decía que no sé cuántos caracteres, parecía un tuit. Es Sí, era decir, muy corta, muy cortita. corta, muy Muy pocas corta, palabras, muy ¿no? corta. Y Claro. se hicieron 3.000 ejemplares, 1.500 en castellano, 1.000 en quechua y 500 en aymara.
para distribuir a todos los pueblos del interior. Que eso Indígena, es muy... claro, Y claro. a partir de ese 9 de julio, cuyos protagonistas tuvieron un final bastante trágico, los que no fueron asesinados terminaron Sí, presos. lo de la Sí, Prida claro, es muy terrible. Lo de porque la vino Prida. la etapa posterior, ¿no? ¿Y ahí Después. qué tenemos para Y reflejar de la Prida etapa posterior? muere en manos de unos caudillejos, los aldaos, Sí, sí, sí. unos sanjuaninos, unos caudillos de segundo orden. Ahí virtualmente el país entra en lo que se llama la etapa de anarquía, ¿no? Fíjate vos, nunca se encontró el cuerpo de la Prida, es algo que a mí me impresionó siempre. Y usted recuerda que Borges le hizo un poema, el poema Claro, hay un conjetural. Borges que era antecesor, Exactamente. que Y era hace ese poema que es un hombre maravilloso, importante, ¿no? ¿no? Que utiliza dentro de un este término que a mí proceso. siempre me ha impactado porque dice, refiriéndose al que lo acuchilla, le dice el íntimo puñal, dice Borges en el poema. Ese, viste que Borges, vos decís, porque a mí no se me ocurrió a mí decir, le pone ese calificativo íntimo. Que no puede ir otro. No puede ir otro. Realmente espectacular. Espectacular, claro. el poema es precioso, pero claro. es muy terror, porque acá tenemos una plaza que se llama La Prida, tenemos una calle La Prida, y bueno, no hay una tumba para llevarle una flor a La Prida. Inauguró Así es. la etapa de los, lamentablemente, de los Exactamente. desaparecidos, ¿no? Exactamente, sí, Fíjate vos sí, cuántos sí. tenemos No, en esta actualidad. la y guerra aquello. civil fue tremendo, Fue pero terrible. 1810. Pero la pudimos superar. La pudimos doctor. superar, sí. Eso Pero ojo que me termina. encantaría un comentario suyo Pero cómo no, sobre cómo no. el final de las guerras civiles argentinas. El problema, volviendo un poco a la parte anterior, Sí. para no confundir, hay también un antecedente interesante. Acá fue convocado un congreso constituyente que fue la Asamblea Claro. del año 13. Ah, sí, un hito. Eso fue antecedente. para hacer la Constitución. No hicieron la Constitución. ¿Por qué? Porque, bueno, un poco la idea era, digamos, tirar para el lado de la monarquía y tirar para el lado del centralismo porteño. Y además, como el enemigo número uno ahí era Artigas, Artigas reúne a la gente amiga y manda unas instrucciones a los diputados orientales. Revolucionarias las instrucciones. Revolucionarias. Se les dice así como... Primer artículo de esas instrucciones, declárase la independencia. Y el artículo, creo que 13, establecía algo que era una puñalada a los porteños. El puerto de la Confederación será Maldonado, si Punta del Este. Claro. Imagínense, sacarle a los porteños el puerto. ¿Qué hicieron? Le buscaron la vuelta. Ahora, ¿Dónde iban a ir de vacaciones los Le porteños buscaron, ahora? claro. No, pero doctor Ilisi, nunca lo hemos podido superar. Porque Ese ahí nacimiento lo del que centralismo Así es. porteño y del Lo que se puerto. disputaba era el comercio de ultramar. Claro, Montevideo era una ciudad hermana y rival de Buenos Aires. claro. Montevideo es posterior, tiene su primer cabildo en 1720, Sí, 1730. claro, sí, efectivamente. Está a la salida del estuario, incluso hasta tiene una mejor posición geográfica, diría yo, porque está Lógicamente, bien a la entrada del océano. No, además el puerto de Buenos Aires es un puerto sucio. Exactamente. Siempre lo fue. Entonces, Cuesta este era- mucho el puerto de Buenos El Aires. problema eran los dinerillos, como se diciendo siempre. El problema era las rentas de la aduana Así y es. cómo se distribuían. Ese fue un problema tremendo y no hemos superado No, todavía. lo seguimos Hoy, discutiendo eso. el problema de la coparticipación Exactamente. federal, de la relación nación-provincia. O sea, Todo 1810 fue porteño, digamos. Fue una revolución porteña. Sí, claro, fue porteño, pero tenía, digamos, la adhesión de toda la gente. Y si no hubiera por 1810 no hubiera existido Lógicamente. 1816. Pero fíjese que ahí había dos grupos. Y la del 13 fue la bisagra, la Asamblea del 13. Claro, pero Doctor, lo sacan ¿y usted a- que fue Constituyente, sí. constituyente, de aquella constitución del 53 pasando por todas las modificaciones que siete hubo, constituciones, 7 convenciones hubo. ¿qué rescatamos de aquella original? La que en algunos años más estaremos sobre el bicentenario. Mire, yo rescato muchas cosas, por supuesto, pero me interesa destacar acá algo que muy poca gente conoce. Y tal vez usted, profesora, sí, pero bueno, y si no, yo lo comento. Si no, lo aprendo. No, Siempre hay que yo lo aprender. comento. En el año 53, 1853, reunidos en Santa Fe, en los altos de Alfajorería Merengo, dormían, digamos, vivían esos meses, vivían Juan María Gutiérrez, José Benjamín Gorostiaga y Delfín Huergo. Ese le diría yo que era el grupo más liberal, más progresista, y había grupos muy conservadores.
lógicamente, en la convención, en el Congreso Constituyente. En realidad la Constitución la redacta prácticamente Gorostiaga y Gutiérrez. Esos son los grandes redactores de la Constitución. Cuando se aprueba, ellos integraban también la comisión de redacción. Cuando se aprueba la comisión de redacción, presentan su proyecto de Constitución y, como pasa en todos los cuerpos colegiados, se aprueba primero en general y después en particular. Se aprueba en general y se ve que han conversado entre ellos esa noche anterior, cuando ya estamos hablando 30 de abril, ¿no? La Constitución se sanciona el 1 de mayo, se jura después, mejor dicho. Y bueno, se dan cuenta que en un Estado federal, cuando usted en la Constitución delega a la nación una facultad, la provincia la perdió porque la delegó. Claro. En la Constitución. Y la cláusula fundamental, que realmente es maravillosa, que es lo que nosotros llamamos la cláusula del progreso, que en aquella época era el 67, inciso 16, proveer lo conducente a la prosperidad del país, canales navegables, inmigración, ferrocarriles, todo eso, estaba delegado a la nación. Entonces dice, pero nosotros no tenemos nación, porque en realidad somos 13 ranchos, como le decían los porteños, no tenemos un peso, no pudieron constituir la corte porque no tenían plata, no tenemos un peso en la Confederación, porque Buenos Aires ya estaba fuera de la Confederación. Y nosotros vamos a esperar todo este tiempo hasta que Buenos Aires se integre y tengamos un país bien integrado y con recursos, sin hacer nada. No, pongamos en las atribuciones de la provincia la misma cláusula. Vale decir que la cláusula es la que está en las atribuciones del Congreso y la repiten, la única constitución del mundo que repite un artículo. No sabía yo. Para no dejarla a las provincias. Destutelada. Claro, para que ellas puedan realizar esa tarea. Claro. ¿Y no hay saben una qué es lo notable? incompatibilidad, doctor? No, porque son los concurrentes, los dos tienen. Concurrentes, ajá. La nación, digamos, la Constitución le da facultades a la nación y le da Qué facultades a la provincia. sabiduría, la de los hombres del siglo. Pero fíjese, lo meten en como ya se Claro, había votado en general, en el lo inciso, meten ahí, el lo artículo. mete Gorostiaga, habla, no da mayores argumentos, pero el argumento fue en realidad ese. Pero lo más notable es que, sobre todo Santa Fe, lo hacen. Es decir, Santa Fe comienza con una política de inmigración. Es la primera colonia agrícola, es Esperanza. Claro. Preciosa ciudad, sí las hay. Año 1854. Sí. Después ferrocarriles, después bancos, después canales navegables, abren el puerto. Eso permite Y le que agrego, Rosario... doctor, Sí. que gracias a Dios Santa Fe no tuvo latifundios gracias a eso, Ah, sí. porque la tierra se fragmentó. Así la es, política de así es. Yo me colonización acuerdo fue de mi muy ciudad, sabia. Así es, y muy sabia. Muy Lehmann, sabia. Guillermo Lehmann, Claro. traía a los, o le daba, le concedía a los colonos una porción de tierra, un Winchester y no me acuerdo, una bolsa de cereales, creo. Semillas. Es decir, pero Y eso parcializó, implica La digamos. colonización Exactamente. Porque eran de sus Santa tierras, Fe, eran sus tierras. Seguro. la colonización de Santa Fe fue espectacular, después la copió Buenos Aires y la copiaron otras provincias, porque tenía, además del tema de las tierras fiscales, lógicamente, tenía fundamentalmente tierras particulares que colonizadores disponían. Bueno, acá, por ejemplo, hay toda esta zona de hasta San Lorenzo, casi, es decir, hasta el Calcarañá, desde aquí era lo que se llamaba la estancia Grondona, Claro. que era de familiares míos, ¿no? Lógicamente, que era José Doctor, María ¿usted Cullen. ¿Cuántas generaciones políticas lleva en su sangre? Por ahí podemos mostrar alguna foto de esas iniciales. Bueno, mire, llevo varias, Sí.
porque allá lo tenemos, mire, lo tenemos al protomédico Ahí, Manuel mirá, Rodríguez y cuál. Sarmiento. Mira, Marquinhos. El protomédico es un gordito que está ahí. Ese es el protomédico. ¿De San Martín? No, ese se llamaba Sarmiento. Era Sí, un pero español. digo, ¿a quién atendió? Porque sé que atendió... No, atendió a San Martín. A San Martín, sí. Era el médico de Santa Fe. Claro. Ese cuadro que está en el Museo Histórico lo pintó Charles-Henri Pellegrini, el papá de Carlos Pellegrini. Y esto estamos hablando, este hombre se radicó en Santa Fe a principios del siglo XIX, era el médico de Santa Fe. Cuando viene San Lorenzo, lógicamente piden a Santa Fe, acá no había, en Rosario, que estaba más cerca, piden a Santa Fe y piden a San Nicolás. Y bueno, inmediatamente lo mandan a este cuarto abuelo mío, por varias ramas, y lo mandan a Rosario. Se viene, no puede venir a caballo porque es un hombre muy obeso. Y se viene en una carreta, en una volanta, no sé qué. Sí. ¿Y San Martín qué tenía? ¿Qué le San Martín aquejaba? tenía un problema en el brazo, que era que él se lo arregló. Y mire, se lo arregló bien porque después todo lo que hizo, ¿no? Claro. Y después tenía unas... Mire la publicidad que sería hoy, ¿no? Doctor Claro. Cuyen. ¿era? No, era Rodríguez y Sarmiento. Doctor Rodríguez y Sarmiento atendió a San Martín Atendió. y después cruzó los Andes. Y después cruzó los Andes, sí. Pero este no lo va a cruzar. Bueno, y este hombre, fíjese, tiene muchos hijos. La historia, los historiadores, digamos, ya comprobados, son 13 hijos, algunos murieron, lo que sea, pero hay quienes dicen que tuvo 20 hijos con la mujer. La mujer se llamaba Francisca del Fresno. Esa es la Era muy familia común, la familia Rodríguez del Fresno, ¿no? ¿Y cuál? El que fue gobernador, que por ahí tenemos la fotito. Fueron varios gobernadores. Ah, De este hombre descienden, o en ramas colaterales, 26 gobernadores. no, me entretuve tanto con los hijos y los gobernadores que me olvidé. Tengo que ir a un pequeño corte. Sí, Yo creo que a bueno. ustedes en casa les está pasando lo mismo, pero ya volvemos, ¿eh? No se pierda Claro. esta historia fascinante realmente. de nuestra propia historia. Provincia, claro. Ya volvemos con Lizzy Rodena y con el doctor Iván Cuyen. Usted sabe que... La fuerza del campo está en el trabajo de su gente. Unión de Trabajadores Rurales, Entre Ríos 175, Rosario. Quiero comprar una Air Drill. Pero ¿por qué no compra una sembradora que siembre bien? ¿Ah, sí? ¿Y cuál? La sembradora Bertini, gran autonomía, mayor precisión de siembra, más penetración, es más práctica para el transporte. Esa es una sembradora que siembra bien. Me convenció. Bertini, líder en siembra directa. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garage, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador. Contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075, Rosario. Medio siglo de historia, medio siglo de responsable trayectoria. Ya iniciamos el camino hacia el centenario. Nuestra trayectoria, una responsabilidad hacia el futuro. Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada, Puerto General San Martín. Una cooperativa fundada con trabajo y dedicación. Joyería España, las marcas más destacadas, siempre un paso adelante. España y Ceballos, teléfono 448-8413. Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario, San Luis 2145, teléfono 530-3350 Rosario y filiales en la provincia de Santa Fe. La voluntad puesta en marcha. Para encontrarse con los tangos de ayer y descubrir los contemporáneos como viejos conocidos. Un grupo musical donde Piazzolla, El Gordo Troilo, Mariano Mores, Eladia, Los Homero y muchos más se encuentran a través de las voces de María Herminia Grandi y Javier Miglet, apoyados por un excelente cuarteto instrumental. Como viejos conocidos. Para contrataciones 0341 156 18 79 93. Mail grandemariaherminia@gmail.com.
ustedes supieran todo lo que escuchamos aquí, que es hermoso esta parte de la historia tan nuestra. Pero antes de seguir con todos los gobernadores y la historia viva del doctor Cuyer y nuestra historia, te quiero preguntar algo, Lisi. ¿La mujer tuvo alguna participación? En realidad no, la mujer estaba, digamos, estamos hablando de una sociedad patriarcal, ¿no? Sí. De una sociedad donde el hombre tenía yo te diría, un poder casi omnímodo. Pero la mujer era la reina de la casa, que no era poca cosa, ¿no? Porque además hacía hijos. Hacía hijos, porque había Hacía que poblar patria. la patria. Claro. Pero podemos hablar de mujeres como Mariquita Sánchez de Thompson, en cuyos salones se reunía lo mejor de la sociedad de la época, y ella misma fue una personalidad con una mujer con un fuerte carácter y con muchos ideales revolucionarios. Qué sé yo, la esposa del general José María, la madre del general José María Paz, es otro personaje, el Manco Paz también, ¿no? Manco Paz, sí. Que participa en la... Se casó con la sobrina estando preso en Santa Fe. Estando preso en Santa Fe. Así es, una historia, un personaje, porque fue un hombre muy adusto, un militar excepcional, que lo sorprende la Revolución de Mayo siendo alumno de la Universidad de Córdoba y bueno, como muchos jóvenes de su época, se suman al movimiento emancipador. La mujer tuvo ese lugar. Había también muchas soldadescas en los ejércitos patriotas. También ¿Qué significaba ser soldadesca? Soldadesca eran las mujeres que mitigaban el dolor de los soldados, haciendo de enfermeras. Macacha Güemes. Exactamente. La Delfina con Pancho Ramírez. Con Pancho Ramírez. Iban ahí con el caballo a pelear también. Exactamente. Digamos, la labor de la La mujer... Delfina le costó la vida, a Pancho Ramírez le costó la vida eso, porque él la fue a rescatar a la Delfina. Sí. La labor de la mujer fue muy importante, digamos, a lo mejor en un segundo orden, sí, no tenemos diputadas en el Congreso de Tucumán, si vos te referís... No había ley de cupo tampoco. Tampoco había ley de cupo. Tampoco había ley de cupo. Ahora, doctor, y Misia Pepa, yo quería que busques esa foto... Bueno, Misia Pepa creo que es esta la señora, ¿no? Esa, Lo vamos esa a mostrar. foto que está ahí es una foto muy linda, es del año 1908, 1907. Esta foto es de... Esa señora, ¿no? Sí, es la familia Cuyen Comas. Sí. Es decir, Misia Pepa era Comas López, era la nieta de Estanislao López. Se casa con mi bisabuelo, que se llamaba Tomás Cuyen, que también fue gobernador. Misia Pepa era ahí está mi abuelo, está mi abuela y los tíos, ¿no? Por supuesto. Y esta mujer era tremendamente simpática y agradable. Y hay anécdotas que me contaba mi padre, muy graciosa, de esta Misia Pepa, que era todo un personaje en Santa Fe, ¿no? Cuente una, por ejemplo, para Le descubrir voy a el carácter. le voy a contar una. Mi padre tendría 4 años, 5 años, y él se acordaba y me lo contaba a mí y yo lo puedo repetir. Ellos vivían a 2 cuadras, a 1,5 cuadras de las iglesias de la Plaza de Mayo. Sí. Pero Misia Pepa se iba en cochero, en coche de plaza, a caballo en aquella época, ¿no? Se iba a misa con su misal todos los días. Iban a 3 misas. Y lo llevaba Miguelito, le decía a mi padre, ¿me acompañás? Vamos. No, sí, abuela, vamos. O que no sé cómo le diría. Suben al cochero y resulta que tenía además del misal, del rosario, tenía una bolsa de lana, un poco grande. Bueno, por supuesto el cochero viene, Misia Pepa, ¿cómo le va? La ayuda a subir, porque era una mujer gorda, ¿no? Y entonces cuando se sienta le dice, ¿cómo era tu nombre? Al cochero. Dice, Agapito, Misia Pepa, Agapito. Ah, Agapito, ¿cómo te va? ¿Cuántos hijos tenías vos? 8 hijos tengo. Entonces abría la bolsa, escuché esto que es genial. Mirá, yo ayer hice estas empanadas para vos y tu familia. No. Y le da las empanadas al cochero. Trabajaba para cada... Esto también muestra que la diferencia de clases, digamos, no era un obstáculo. No, a lo mejor nada. para
esos lazos solidarios que había en la Sí, colonia, ¿no? claro, Digamos, bueno, el tema de los criados y el tema de la esclavitud, no tuvo Bueno, el rigor fuimos- y pero la crueldad que tuvo en otros pioneros lugares. en eso, justamente en la Exactamente. asamblea del año 13, en Sí, donde, bueno, se declara la libertad de vientre, ¿no? Pero también Pero se lo hubo con- esclavitud, Sí, claro. ojo, Hubo, pero se lo trataba al esclavo Pero distinto, de el una esclavo. manera totalmente distinta como se trató en el sur de los Estados Unidos, en las plantaciones. Hubo otra. Acá lo que funcionó muy bien, y yo estoy escuchando atentamente lo que dice el doctor Cullen, cuyo linaje se entronca con los fundadores de la patria, cómo el mestizaje, cómo se produjo, cómo se produjo la mezcla en la Argentina. Bueno, me quedé con esa frase de Artigas, que adentro De cada español americano había un criollo había un criollo, tratando de salir y había patriotas disfrazados Claro. de las peores intenciones. Así es. Y otra cosa que me gustaría agregar, Sí. cuando el doctor dijo muy bien, se debatía, el Congreso se convoca bajo la consigna de constituir una monarquía. Tampoco eran malos No, por los que supuesto. propugnaban una monarquía. Claro. Hay que entenderlo. el momento histórico. Hay que entender el momento histórico, porque a lo mejor haciendo un análisis pero contrafáctico hubiera resultado un buen rey que hubiera Claro. estado por encima de Claro, todo. ¿Y ahí qué rol juega Belgrano con San Martín cuando creo que No, ellos Belgrano eran monárquicos, sobre todo. pero no proponía la monarquía inca? Inca, claro. pero había quienes proponían la monarquía portuguesa. Claro. Y ahí había otro problema muy serio, muy importante, donde también Santa Fe tiene un protagonismo, para variar, porque tuvo mucho protagonismo, que es la invasión portuguesa a la banda A la oriental. banda oriental. ¿A Ahí dónde donde era? Artigas se pone intransigente. Claro. Demasiado intransigente. No, a no, veces. sí, se pone totalmente Duro, intransigente. porque no aceptaba. Pero lógicamente los Obviamente. porteños no querían saber nada, lo que querían era que se independizara. Martín García, el de la isla, Sí. Martín García, el tipo fue directamente a negociar Claro. para entregarle Montevideo. es decir, Claro, Buenos Aires, al no poder doblegarlo a Artigas, no poder Claro. torcerle Claro. el brazo, por atrás se encompincha con los portugueses y le hace invadir la banda oriental. Entonces, cuando él, en algún momento, algunos historiadores dicen que a lo mejor Artigas en el último momento le faltó, hay una carta de Panchito Ramírez, que era su socio, Sí, su que después lugarteniente, que lo derrota. le dice, pero general, basta ya de guerra, avengámonos a negociar. ¿Qué nos queda? Tenemos los campos diezmados, la economía arruinada, una carta muy interesante. Y él no, él es intransigente con respecto a desalojar la banda oriental de los portugueses. Habría que haber estado Sí, en claro. los zapatos de uno y en Pero los fíjese, zapatos de pero otro. fíjese lo que pasó. Cuando los portugueses en definitiva entran en la banda oriental y toman la banda oriental, bueno, un grupo de uruguayos Sí. y de inmigrantes que vivían en Uruguay, entre ellos mi tatarabuelo, Domingo Cullen, que fue después gobernador, constituyen una logia. Ahí se manejaba mucho con logia, que se llamaba los Caballeros Orientales. Claro, sí, sí. Esa logia era para conseguir armar una fuerza para echar a los portugueses. Los invito a que vayamos ¿Cómo seguimos no? hablando de esto Sí, y cómo de no. la vida de ustedes, Sí. al otro sector. Se nace en cualquier parte, es el misterio, es el primer misterio, inapelable. Pero se ama una tierra como propia y se quiere volver a sus entrañas. Ahí donde partir es imposible, donde permanecer es necesario, donde el barro es más fuerte que el deseo de seguir caminando. No nos caen bruscamente y estar arrodillado es el descanso, donde se mira al cielo con soberbia desesperada y áspera, está la patria. Esta bellísima poesía, ¿no? De Preluski Farni. muy bien. La música no me la acuerdo, pero es bellísima. Muy bien cantada. Bueno, eso no es menos. Además, Definición de la patria. Definición de la patria. Y es De acá verdad, la llevamos al Colón. Ah, sí. yo los escuchaba a ustedes, ¿no?
Y claro, buscaron ese puñado de hombres y mujeres, buscaron un puñado de tierra y dijeron, acá está nuestra patria, ¿no? No sin tensiones, con dificultades, Claro, las tuvieron. claro. Un poco también esto sirve para decir que en todas las épocas se cuecen habas. Exacto. Hubo enfrentamientos, Claro. los hubo. Y también nos llena de esperanza en cuanto a que la Argentina hoy, pasada esta borrasca, aquietadas las pasiones, podamos encontrar un camino de racionalidad. Qué lindo eso, Así es. ojalá. ¿Quién nos visita hoy? ¿Quién es? Bueno, visita Lizzy Rodena, bueno, nació aquí en Rosario, es egresada del Instituto del Profesorado, actualmente trabaja en la biblioteca del Museo Histórico Julio Marc, allí en el Parque Independencia, es profesora de Historia. El doctor Iván José María Perdón, Cuyen. de Ñul, ¿no? Al lado de la cancha de Newell's. Al lado de la cancha, sí, por supuesto, no es un apellido. Bueno, el doctor Iván José María Cuyen, abogado constitucionalista, nació en Santa Fe, egresó como abogado en 1971 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNL en Santa Fe, profesor de la UNL, convencional constituyente en el 94, especialización en Derecho Constitucional y Administrativo. No sé si la corbata rojinera quiere decir que me es sacó- sabanero. Usted sabe que me sacó 10 años. ¿Por Porque qué? yo me recibí en el año 62. Ah, 62. Bueno. Yo nacía. 62 me recibí. Tengo 50 voy a cumplir 54 años de abogado. De abogado. Es bastante. ¿Cuánto ha visto, doctor? Es bastante, sí. Y a propósito de lo que ha visto en esta constitución de nuestra república, Sí. a veces guardo para mí, tal vez erróneamente, que tenemos leyes por momentos muy progresistas, siempre humanistas, y después fallamos en algo. No sé en qué. Pero yo le voy a explicar. En el año 94 pasó algo muy importante. Muy importante que yo destaco. Fíjese que ahí había de todo. Porque había represores, estaba Bussi, la convencional, había gente que estaba en la ultraderecha como Rico, Aldo Rico. O un Había Gesaine, ¿no? Gesaine gente también creo que fue. de la izquierda, digamos, de montoneros que habían estado en la guerrilla, había varios, muchos estuvieron presos, torturados, que estaba Bravo, que fue torturado, había muchos. Y había, lógicamente, muchos partidos. Hubo dos episodios interesantes. Uno que, bueno, es tal vez de poca repercusión. Para mí, algún momento va a ser interesante y va a ser analizado, porque hubo 19 bloques políticos. Pero mi caso particular, como yo fui elegido como independiente, aunque dentro de un partido, y me mantuve como tal, en definitiva me terminaron reconociendo y integré ese bloque de lo que se llama la Comisión de Labor Parlamentaria. Así que yo estuve ahí con Alfonsín, con Chacho Álvarez, con Esteve Boero, con Alzogaray, etc. Con toda la gente, los jefes de bloque, y estaba yo ahí como independiente. Lo cual me daba la posibilidad de tener un panorama muy completo del tema. ¿Qué rescato yo de esa convención? Primero, usted sabe que, bueno, yo mismo voté en contra del pacto, pero después de 3 meses, yo noté que había como una especie de deseo de concordar para que esto se termine. Hubo un gran renunciamiento por el justicialismo, me parece a mí, porque nosotros teníamos un problema jurídico muy serio, muy serio. No se olvide que los peronistas, los justicialistas, como le quiera llamar, reivindicaban la Constitución del 49, que había sido derogada por Aramburu y después ratificada por la Constitución del 57, que no pudieron votar los peronistas. Claro. Y los primeros que sacaron votos fueron los votos en blanco, porque Perón ordenó votar en blanco. Entonces decían, no, la Constitución válida, la del 49, la del 57 no va. Los justicialistas
aceptaron declinar esa bandera. En Y se pro terminó de en pro de la unidad nacional. Es decir, nosotros juramos por la Constitución de 1853, con las reformas del 60, 66, 98, salteamos la del 49, 57 y 94. Parece un acuerdo de San Nicolás. Sí, pero fue muy importante. Claro, muy importante. Claro, fíjese, eso no se rescata Esa normalmente, generosidad hay que Claro, ponerla. claro. Es bueno Después, que el doctor lo sí, cuente claro. en estos momentos. En estos momentos, claro. De atravesado por tanta discordia, por tanta mezquindad, por tanto egoísmo. Efectivamente. Y en el momento en que se votó Sí. el texto definitivo ordenado de la Constitución, eso fue el 22 de agosto del año 94, ¿Qué fecha? se votó por unanimidad. Todos acordaron y todos la juramos. Qué lindo. No hubo nadie que dijera, es decir, hubo nada más que... nada. Hubo 305 electos. Una convencional electa no se incorporó, que era Evangelina Salazar, la mujer de Palito Ortega, nunca se incorporó. Y hubo 2 que se fueron, nada más que 2 de todo ese grupo, ¿no? Que fue Monseñor de Nevares y su secretaria Edith Salazar. Renunció, y bueno, era un hombre muy prestigioso, un hombre muy respetado. Yo antes decía Gesaine, me parecía yo, Nevares, claro. pero era de Nevares. Fue el claro. único que se fue, él Claro. entendió que al haberse votado el Pacto de Olivos, no tenía nada que Más hacer nada que ahí. hacer, sí, Pero sí. bueno, creo que fue una mala Y sí, actitud porque... contanos un poco de vos, de tu familia. Y yo, bueno, a diferencia del doctor, yo tengo mis 4 abuelos inmigrantes. O sea, soy un típico producto de la clase media argentina, ¿no? Ajá. Así que yo soy la mayor de 4 hermanos, 3 mujeres y un varón. Bueno, nací en Rosario, me crié en Rosario. Me casé con un rosarino, tengo 3 hijas rosarinas, 3 mujeres. ¿Los domingos en tu casa eran de fútbol? Sí. Fútbol. Y política, no Claro, solamente de fútbol, bueno, sí, fútbol y y política. política, claro. Así que yo vengo de un hogar muy politizado. Claro. Pero también, bueno, todos saben quién fue mi padre. Mi padre fue un hombre que nos educó, o sea que nos enseñó a pensar. Y las primeras discusiones fueron con él, porque cuando uno enseña a pensar, uno ilumina la mente de Claro. aquel a quien educa. Entonces, nunca nos adoctrinó, salvo en la divisa futbolera. Ahí no hubo otra alternativa. Pero en cuanto a la cuestión política, bueno, los 4 somos 4 personas que pensamos y bueno, tenemos un montonazo de hijos. Yo no soy abuela todavía, pero mis hermanos sí. Dos de mis hermanos sí. Y bueno, somos una típica Contá acá familia que total argentina. nadie se va a enterar, Por porque no supuesto. nos ve nadie. ¿Algún hincha de Newell's? Los hijos políticos, los yernos. Mira. Vos sabés que cuando mi papá, bueno, vos sabés que murió mi mamá primero antes que mi papá, Sí. ¿no? Y mi hermana menor se lo lleva a vivir a mi padre a su casa. Claro. Y mi hermana menor, que usted la conoce, que es jueza de Sí, instrucción, sí, la jueza, ¿cómo no? está casada con un hincha fanático de Newell's. Oh. Así que yo me acuerdo, era todo muy amigable, pero, Hasta que llegaba el clásico. pero también era muy amigable. Estaba Claro. la familia y el afecto por encima de las contingencias políticas. claro, Así que, bueno, es un hogar como todos los hogares de clase media argentina, donde... ¿Tu pasión por la historia, Lisi? Y mi pasión por la historia también tiene que ver con la política. A lo mejor no con la política práctica, sino con los... Me encanta descubrir la clave del pasado, Claro. porque creo que ahí como estaba comentando el doctor, esto de la mezcla que se produjo entre lo que podría ser el mundo hispano criollo con los inmigrantes. Por eso es bueno destacar otra fecha importante, que no fue suficientemente destacado su centenario, que fue la Ley Sáenz Peña. Ah, claro, 1912. 1912, Sí. creo que es la gran bisagra en el siglo XX. ¿Dónde se hace la primera elección? Acá en Santa Fe. Acá en Santa Fe. Otro ¿Quién la medio- gana? Menchaca. Menchaca Caballero, 2 hombres honorables del radicalismo. Radicalismo ganó. Claro. Del radicalismo. Qué provincia tan política. Ha la sido nuestra, cuna de ¿no? grandes acontecimientos. Tremendo, Santa Fe. ¿Y por qué La- nunca tuvimos un presidente
Santa ¿Viste? Fe. Bueno, todavía estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Por supuesto. Algunos Rápido el llegarán. doctor. Algunos llegarán. Vamos mostrando las fotos del doctor. Algunas las hemos mostrado, pero por ejemplo, don Patricio Cullen. Don Patricio Cullen era hermano de mi bisabuelo, Sí. fue gobernador de la provincia, muy progresista. Él trajo los jesuitas al Colegio Inmaculada, puso una escuela secundaria, digamos, para varones, y también fundó el huerto de Santa Fe y de Rosario. Ah, yo me recibí en el Colegio del Huerto. Así que 3 Sí. colegios secundarios. Qué bien, qué bien. Fue un hombre, pero un hombre de acción, terminó en una guerra civil, digamos. Claro. Lo están llamando porque Luchando. lo están viendo. No, no, Dígale está que bien, después, está doctor. bien. No, ya sé, María, ya vos sé. sabés que me gustaría acotar Sí. una cosita. Los 2 grandes primeros centenarios que nos precedieron, el de Sí. el 25 de mayo de 1910 y el 9 de julio de 1916. El 25 de mayo de 1910 era presidente Roque Sáenz Peña, un hombre, como todos Sí, sabemos, sí. del ala reformista del Partido Autonomista Nacional, que prepara este acontecimiento que mencionamos recién, que fue a lo que el régimen se oponía, que era la sanción del voto secreto, universal y obligatorio. O sea, el país lo pudo hacer. Es una ley que descomprime las profundas tensiones que tuvo la Argentina a principios del siglo XX, que incorpora nada menos que a los inmigrantes y sus hijos al espectro político y económico del país. Y en el 16, que era presidente Victorino de la Plaza, fue un año más difícil todavía, porque estábamos a mitad de lo que fue la Primera Guerra Mundial, un año muy difícil para la Argentina. Se celebra también el centenario, que son fechas que nos tienen que llamar a la reflexión en este momento. En este momento de que se puede, de que la Argentina puede ingresar a un camino de concordia, de O convivencia sea que y de podemos diálogo. superar esta foto de hoy, una foto difícil desde Y la hemos pasado política. tormentas Claro, peores, claro. por eso hemos pasado tormentas peores. Vamos a superar esta. En un minutito nada más seguimos con este programa tan lindo que nos permiten el doctor Iván Cullen y la profesora Lizzy Rodena. Sí. Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste. Llegó Quiniela Express. Jugá, sortea en el acto y listo. Jugala en la red de agencias oficiales. Sono Informática y Audio Profesional, Notebook, impresoras, Sono, proyectores de TV y video, Sono Urquiza 1155, web, sono-delmediostore.com. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento, por la Unión de los Trabajadores Portuarios, Marítimos y Navales. Molinos Bruning, desde 1907, compromiso por la calidad. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos, Seccional Santa Fe, en Rosario, Moreno 1981. Wow Peluquería. Turnos 153 75 03 47. San Lorenzo 1076, local 8. Para encontrarse con los tangos de ayer y descubrir los contemporáneos como viejos conocidos. Un grupo musical donde Piazzolla, El Gordo Troilo, Mariano Mores, Eladia, Los Homero y muchos más se encuentran a través de las voces de María Herminia Grandi y Javier Migled, apoyados por un excelente cuarteto instrumental. Como viejos conocidos. Para contrataciones 0341 156 18 79 93. Mail grandemariaherminia@gmail.com. Muy bien, ustedes saben que me viste si supieras vida mía. Un beso a Eileen Cowell. Un pullover precioso con unos colores, ¿no? que llaman la atención. Tramando y tremendo. ¿Cómo queda? Uy, doctor, ¿cómo estamos hoy con el celular? Lo están esperando en tribunales.
¿Sabe lo que nos pasa a veces a nosotros los que llegamos nuevos a la tecnología? A veces esos bichos se nos apoderan de nuestra voluntad. Invaden. Yo creo que sí. Nos invaden. Bueno, doctor, queríamos, Vamos a pagar. antes de mostrar a su familia actual, hemos mostrado a todos sus, Sí, sus ahí está. pasados. Ahora lo corté. ¿Qué pasó en esto? ¿Por qué este monumento? Ese monumento es un monumento histórico nacional, Sí. eso es un monolito. Sí. El ombú que está atrás es donde lo fusilaron a don Domingo Cuyen, gobernador de Santa Fe, por orden de Rosas, porque, bueno, entre otras razones, de acuerdo a lo que Rosas escribió, Sí. porque quiso organizar constitucionalmente el país antes de que fuera el momento. Ah, No hubo juicio, no hubo nada. por Directamente. presuroso lo fusilaron. ¿Eh? ¿Cómo? Por las dudas. Por las dudas. Sí. No, por supuesto. Había Qué muerto terrible. Estanislao López, la mano derecha era Domingo, y bueno, Usted obviamente. también es pariente de López, ¿no? De don Yo Estanislao. sí soy chosno de López, Chorno. porque esta misia Pepa que hablábamos hoy era nieta de él, y era mi bisabuela. Acá estamos viendo ahora, cuando el Dire lo muestre, un pedacito de su familia, pero ya de la actual. ¿Eh? Esa es un pedacito. Un pedacito. Usted Porque también yo hizo la honor escuchaba a la Alicia. profesora, y bueno, nosotros somos una familia numerosa, por todos lados. Claro. Mi bisabuelo, bueno, eran 8, los libros de historia dicen que son 7, pero en realidad Domingo tuvo 8 hijos. Lo que pasa que el 8º hijo no tuvo, le pusieron de nombre Manuel Gildardo, Manuel por el abuelo, por el protomédico, y Gildardo por un santo francés, que era muy la costumbre poner el nombre del santo, ¿no? Bueno, él siempre, todos los libros hablan de 7, lógicamente, que eran los hijos, de los cuales 4 tuvieron actuación pública destacada. 2 mujeres nada más hubo de Domingo, que fueron Jeromita, casada con Juan María Gutiérrez, y la otra era Joaquina, casada con Nicasio Oroño, Ah, don Nicasio. que probablemente haya sido el gobernador más progresista de Santa Fe. Nicasio Oroño. Porque hay mucha gente que ignora que Nicasio Oroño no se lo recuerda por la ley de matrimonio civil, que provocó una resistencia muy grande por parte de la iglesia, Claro. secularizó los cementerios. Y ahí lo paro un minuto. ¿Qué fue en la vida institucional e histórica argentina el brigadier López? Y bueno, el brigadier López defendió con ahínco la autonomía de Santa Fe. Así es. Integró Santa Fe la Liga de los Pueblos Libres, digamos, en un momento dado que, fíjate vos, paradojalmente, o para pensarlo, qué casualidad que el protectorado de los pueblos libres que formaban la Banda Oriental, nuestro litoral, Santa Fe y Córdoba, es hoy el corazón del Mercosur. Qué visión geopolítica genial tuvo Artigas. Estamos hablando de alguien que vivió hace 200 años. Y en un momento dado el brigadier López adhiere, está dentro de los límites del protectorado de los pueblos libres. El problema es, como decíamos antes, cuando los puertos de la Banda Oriental caen en poder de los portugueses. Sí, claro. Ahí el protectorado se disuelve porque al caer los 2 puertos y al perder el protectorado, el circuito del comercio de ultramar, el protectorado deja de representar a los pueblos que lo contienen. Como vamos finalizando el programa, nos quedan 5 minutitos, les voy a pedir a ambos, de acuerdo a todo lo visto, estudiado, vivido de nuestra historia, ¿cuán cerca o lejos creen ustedes estamos de la República y de un país vivible como el que todos queremos? Yo personalmente creo que estamos cerca porque estamos lejos. Esto parece una gran contradicción, porque hemos llegado a un grado de crispación tan grande que obviamente tenemos que salir de esto, porque la racionalidad del ser humano exige que, bueno, pongamos un poco de cabeza porque nos hundimos todos. Y me parece que ahí podemos poner mucha esperanza de que las cosas marchen. Por eso yo rescataba lo que había pasado en la convención,
que fue importante, porque en definitiva terminamos todos saludándonos, intercambiando, y no solo eso, a los 20 años de la convención organizamos en Santa Fe un festejo importante en el mismo lugar, fue muy importante. Vinieron más de 100 que fueron convencionales y creamos un círculo de convencionales constituyentes de la República Argentina en el que vamos a incorporar a todos los que fueron convencionales constituyentes de provincias, porque nosotros tenemos un sistema de reformar las constituciones único hoy en el mundo. Es decir, acá para tocar una coma de la Constitución hay que hacer declaración de la necesidad de la reforma con 2/3 cada Cámara, una elección y llamar a unos señores que se llaman convencionales, que ellos son los que hacen la reforma. Esto no se da en ningún país del mundo. Doctor, por lo tanto usted es optimista. Yo soy optimista, sí, con sí, respecto a nuestra querida república, a nuestra patria. Yo estoy totalmente. También, porque creo que pese a lo que, para completar lo que dice el doctor, tenemos que dejar de darle un sentido trágico a la disidencia. Por supuesto. El pensar diferente es nada más que eso, pensar diferente, no es ninguna tragedia. Claro. Y yo creo que luego de esta época de terrible discordia y crispación, todos estamos más maduros. Yo creo que por debajo hay como una espuma por arriba, fogoneado por muchos medios, por los que militan en las redes sociales, pero por debajo hay un país más exigente, más maduro, más consciente. Todos queremos vivir en paz y vuelvo a repetir, hemos superado tormentas peores. Hemos superado las luchas civiles argentinas, la ley Sáenz Peña, las dictaduras en el siglo XX. Por eso, pese a todo, viva la patria. Nos adherimos a esta expresión de Lisi, viva la patria, patria querida. Si usted me permite una última acotación de Estanislao, ¿no? De Estanislao López. Es increíble la cantidad de invasiones que hicieron los porteños para dominar Santa Fe. Nunca perdió López, los echó. Y lo más notable fue cuando Balcarce, cuando le gana a Balcarce, que era otro de los que habían mandado, y lo persigue, pasa por Rosario, incendia Rosario. Sí, claro. Sí. Incendia Rosario, se lleva a todos los animales, lo deja devastado. Y hace claro, López se tiene que parar ahí, sí. Se tiene que parar ahí porque lógicamente ayudar a la gente que le habían incendiado las casas. Y entonces el tipo se salva. Pero esa fue la verdad. Por la calidad y la calidez de nuestros entrevistados sabemos que le ha gustado este programa, por lo tanto lo esperamos el próximo domingo a las 18:30 como siempre. Gracias a mis compañeros y a ustedes gracias por estar. Un cariño. Hasta el próximo domingo.